La W presenta Vicky Dávila. Del día, 14 minutos, ahora sí, saludamos a nuestros invitados. Bienvenidos a la W, Bruce McMaster de la Andy. Gracias, Vicky, muchas gracias por la invitación. Como decías, un poco apenas llegando de un viaje largo, pero bueno, aquí estamos y con muchísimo gusto y además muy honrado por estar aquí. Muy agradecidos con su visita. Doctor Guillermo Botero de FENALCO, también gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky, por la gentil invitación al día de hoy. Y al senador y precandidato presidencial Iván Duque, mil gracias por acompañarnos hoy en la W. Muchísimas gracias, Vicky, es un placer estar acá y también un saludo muy especial para Bruce y para Guillermo. Hay más de 930 personas ya conectadas en nuestro Facebook Live y hoy el tema es realmente cómo está la economía en Colombia. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Es falso que la gente se preocupe? ¿Es solo percepción o es una realidad? Porque el gobierno constantemente dice que estamos bien. Déjeme empezar por usted, doctor Bruce. Vicky, la pregunta es muy importante porque lo que hemos venido viviendo durante los últimos meses es una situación en la cual definitivamente se ha desacelerado el ritmo de crecimiento de la economía. Colombia ha venido creciendo a niveles relativamente altos durante bastantes años. Cuando uno, por ejemplo, miraba el dato de cuál era el crecimiento potencial de la economía, se lo decía el Banco de la República, se lo decía también la Comisión de la Regla Fiscal, hablaba siempre de niveles del 4.5%. Se presentan una serie de factores en la economía y si quiero ahora vamos a profundizar un poco más en ellos, entre ellos, digamos, la caída, digamos, en los precios del petróleo internacional, el incremento en las tasas de interés debido, digamos, a la política monetaria del Banco de la República para tratar de controlar la inflación. Se presenta también, digamos, una caída en la demanda internacional y todo esto se conjuga durante los últimos meses y yo diría que son los últimos meses, especialmente digamos como los últimos 12 meses y lo que tenemos es una caída importante en la demanda, en el consumo. Colombia en el crecimiento del consumo, porque todavía seguimos manteniendo cifras que siguen siendo positivas. O sea, la gente está gastando menos. La gente está teniendo menos dinero y con ese dinero está gastando menos. Y de alguna forma, bueno, se me olvidó mencionar, por supuesto, los efectos de la reforma tributaria. Y lo que tenemos en este momento sí es como un desánimo importante, digamos, en el consumidor que ha venido conduciendo a que efectivamente las ventas en Colombia hayan caído. Seguramente el doctor Botero nos va ahorita a ilustrar un poco más. No es solamente un tema de la industria, es un tema del comercio también. Ahora, las cifras no son definitivamente una catástrofe y en esto tenemos que ser como muy justos en el sentido de decir Colombia no está en este momento en una recesión, Colombia no está en este momento, digamos, en una caída importante del tamaño de su economía. De hecho, lo que tenemos son cifras que son ligeramente positivas, pero esto no nos puede dejar contentos. Colombia es como una alarma. Pues una alarma importante, digamos, es una alarma importante y es una alarma que además se ha venido dando durante los últimos ya meses. En donde algunas de las causas las conocemos y además las podríamos haber evitado. Yo, por ejemplo, usted sabe, he tenido una discusión grande, me ha acompañado el doctor Botero en ello, pero hemos tenido una discusión grande con el Banco de la República acerca de la forma como se trató la lucha contra la inflación durante los últimos meses. El banco se demoró en subir la tasa de interés, la inflación se desbordó, el banco se asusta y luego se demora en bajarla, la sube exageradamente, se demora en bajar la tasa de interés y el efecto es que el consumo sí efectivamente cae. ¿Qué dice Guillermo Botero? ¿Estamos mal, regular, preocupante? ¿Cómo estamos? No, yo sí lo veo con una inmensa preocupación. Esto ya es una situación sostenida. Si uno comienza a mirarle la curva de crecimiento del PIB en los últimos años, pues se queda, la verdad, bastante preocupado. Pues vámonos al 2014 crecíamos al 4.4, en 2015 al 3.1, en 2016 al 2 y ahora en el primer trimestre el 1.1. Es decir, está mostrando una tendencia a la baja que es una tendencia ampliamente preocupante. Datos a mayo, crecimiento del comercio menos 1.4, la industria menos 1.3, de 15 sectores que maneja el comercio, el DANE muestra 4 en positivo, 1 en ceros, y 10 en negativo. Eso no pueden ser unas buenas cifras en ningún momento. Y la reforma tributaria que se había dicho, se había advertido, los impactos del IVA y demás, pues le ha sacado enero-mayo, según los datos de la DIAN, del bolsillo a los colombianos 3.3 billones de pesos. Por eso es que están comprando menos. Pero claro, porque cuando uno tiene 3.3 billones de pesos menos en el bolsillo, pues lógicamente compra menos. No es que estén ahorrando. Están seguramente ahorrando en el sentido que están pagando deudas, unos intereses carísimos, pues 32.97 la tasa de usura. Ayer publicaron en el diario El Tiempo las tarifas, si uno las lee de los diferentes servicios, digamos, de
no financieros, por llamarlos de alguna manera, pues uno se queda sorprendido de las tasas de las tarjetas de crédito, todas alrededor del 32.5%. Eso da más de un 28% en términos reales, y eso es una cifra pues absolutamente escalofriante. Nadie tiene capacidad ningún negocio honesto da rentabilidades del 28% en bruto, claro, porque los bancos tienen costos y gastos. Pero esos son los datos que están allí, son preocupantes, unas exportaciones que no reaccionan, vemos un crecimiento del 6,5% en las no tradicionales, pero cuando uno le saca oro y esmeraldas es menos 0,6% corrido a mayo, o sea que el sector industrial pues no está respondiendo a una nueva tasa de cambio de 3.020 pesos, no tiene condiciones de colocar sus productos en el exterior por las razones que sea, por falta de infraestructura, por algunos costos elevadísimos, por lo que sea. No estamos siendo competitivos y hemos venido perdiendo competitividad. ¿Y qué dice Iván Duque? Yo creo que estamos mal, Vicky. Yo creo que al haber tenido el peor primer trimestre en años, en términos de crecimiento, es una alerta muy grande, pero que viene acompañada también de otros indicadores preocupantes. Primero, la pérdida de confianza de los consumidores, la pérdida de confianza de los industriales, el aumento del endeudamiento y algo además que es gravísimo, un gobierno que se gastó la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, que no ahorró para la época de las vacas flacas, que se caen los precios y lo que decide es sustituir al petróleo con impuestos. Y hoy las empresas en Colombia tienen una tarifa de impuesto de renta que está por encima del promedio de la OCDE. Y los consumidores con un IVA del 19%, que aparte de golpear muchísimo a la clase media y a los sectores más populares, se ha convertido en un gran incentivo para el contrabando en el país. Pero a eso agréguele, Vicky, la ausencia de una política industrial en el gobierno, un exceso de regulación y de tramitomanía para el desarrollo de los negocios en el país, una balanza comercial que es negativa en más de 10.000 millones de dólares como la tuvimos el año pasado, un país que no está ganando en ninguno de los tratados de libre comercio importantes porque no hemos tenido una agenda para aprovecharlos. Entonces todo eso sumado hace que la economía esté pasando por una situación muy difícil y no se ve, por lo menos en lo que está hoy cantado, ninguna agenda por parte del gobierno para tratar de modificarlo o tratar de corregirlo y dejarle la bomba de tiempo activada al próximo gobierno. Quiero insistir en una cosa que dijo Bruce Master, pero escúcheme que hay una noticia importante sobre el alcalde de Cartagena. ¿Qué pasó, Lucelena? Y que una decisión que estábamos pendientes desde la semana pasada, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó la tutela que había radicado o que había sido presentada por el alcalde o en la alcaldía de Cartagena, Manuel Vicente Duque, para volver a su cargo tras la sanción de la Procuraduría. De esta forma vuelve a salir del cargo, vuelve a ser suspendido el alcalde de Cartagena, el alcalde Vicente Duque, Manuel Vicente Duque, perdóneme, por esta sanción de la Procuraduría que le impuso por 3 meses por presuntas irregularidades en el caso del desplome del edificio Blas de Lezo. Recordemos que una vez ocurrió esa tragedia donde murieron más de 20 personas, el procurador general Fernando Carrillo lo sancionó por 3 meses, lo apartó del cargo y una tutela lo volvió a dejar con esta decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De nuevo suspendido el alcalde Manuel Vicente Duque y la Procuraduría continuará con la investigación sobre lo sucedido allí. Mil gracias, Lucelena. 12 del día, 22 minutos. Usted decía, Bruce, que hay que ser justos permanentemente, y me gustaría escuchar la opinión de los tres en este sentido, porque el gobierno siempre dice que vamos bien, que son alarmistas quienes dicen que estamos mal, que estamos mejor que muchos en la región, en Latinoamérica, que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y usted dice hay que ser justos. No, yo lo digo sobre todo por razones estructurales, Vicky. Colombia ha venido construyendo históricamente por años, por muchísimos años, una situación de equilibrio económico, de equilibrio fiscal que ha conducido a que la economía colombiana en general sea una economía sana, una economía que se ha venido comportando por encima del resto de las economías de América Latina, primer punto. Eso en realidad sigue de alguna forma estando presente. Todavía tenemos un sector público que tiene una situación sana comparado con lo que hemos visto, digamos, en muchos otros países del resto de nuestro hemisferio. Lo otro que me preocupa es que nosotros caigamos en un exceso de pesimismo. A mí eso sí me parece muy peligroso, porque el exceso de pesimismo en la economía sí se termina devolviendo muy fuertemente. En la medida en que hay menos
confianza, en la medida que hay menos confianza, lo mencionaba el senador Duque ahorita, menos confianza en el consumidor, pero también en el industrial, y de que nosotros de alguna forma no hagamos todo lo posible porque las cosas cambien, se corre el riesgo, digamos, de caer en una espiral negativa que no sería buena para el país. Pero ese pesimismo no es tapar la verdad. No, lo que pasa es que los grados de pesimismo no son fáciles no son fáciles de ajustar. Yo creo que uno tiene que ser realista. Yo creo que uno no puede decir que la situación es buena. Yo creo que uno no puede decir que este ha sido un semestre brillante. Eso nadie lo podría decir y uno pues no tiene cómo defender, digamos, esa afirmación. Pero tenemos que ser justos entre decir que estamos mal y decir que no, que la situación no es buena. Hay todo un espectro en el cual todos podemos estar cometiendo un error, que es el error, digamos, de simplemente caer en que como yo no consumo, no vendo, como no vendo, no produzco, como no produzco, no tengo ingresos, de manera que no vuelvo a consumir, no vuelvo a vender, de manera que eso en términos del funcionamiento de una economía pudiera ser muy peligroso. Ahora bien, yo sí creo que hay que, como dice el senador y como dice el doctor Botero, hay que darle una pensada mucho más estructural a por qué nos está pasando esto. Mucha gente, entre ellos nosotros, y yo he sido uno de los grandes, digamos, defensores de esta teoría, argumentamos que en Colombia lo que se vivió fue por una parte, una enfermedad holandesa muy fuerte, en donde un par de productos especiales, especialmente petróleo y carbón, terminaron siendo como los grandes productos exportados, lo que hizo que el resto de la industria realmente y de los bienes transables se terminara olvidando durante muchísimos años en términos de política industrial. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el senador Duque. ¿Y será que ellos dos están muy negativos o qué? No, yo creo que es que es difícil. Doctor Botero. Es que los grados de negativismo son difíciles, de realismo o de negativismo son difíciles verdaderamente de ajustar. ¿Qué tan pesimista puedo estar yo? Bueno, en fin, no. Yo lo que sí creo es que tenemos que ser suficientemente responsables todos para reconocer que la situación no es buena, que las alarmas están prendidas, que tenemos que actuar, que tenemos que generar, como hemos venido pidiendo nosotros, unas políticas contracíclicas, pero sobre todo, sí, digamos que se pudiera dar, voy a terminar, solo que se pudiera dar, digamos, como una política de largo plazo que verdaderamente nos sacara del estado en el cual estamos, que es un poco la discusión que en mi opinión yo creo que deberíamos dar. Colombia nunca ha tenido verdaderamente la decisión de volverse un país industrializado, nunca ha tenido cuando uno ve, usted decía ahorita que yo vengo del lejano oriente, es cierto, cuando uno ve países que en los años, hace 20 o 25 años estaban prácticamente igual que Colombia, en muchísimos sentidos, en los ingresos per cápita, en el nivel de desarrollo, de su industria, y uno ve lo que ha pasado durante los últimos 25 años en esos países, y ve lo que ha pasado en Colombia, pues vuelve deprimido. ¿Sabes qué diría yo, Bruce? Y de pronto es importante que lo vean también los oyentes. Yo estoy de acuerdo en que aquí no se puede quedar el país subsumido en el pesimismo, pero el país necesita una dosis de realismo muy grande que tiene que empezar por quienes dictan la política económica. Estoy de acuerdo. Entonces, el ministro de Hacienda, en lugar de decir la gravedad del problema y mostrar cuál es la ruta para enfrentarlo, lo niega. Es el problema del adicto que está negando el problema que tiene. Y el marco fiscal, que es ese documento que es la brújula del Estado, que acaba de ser presentado, pues lo que hace es negar todavía más el problema. ¿Por qué lo niega? Para empezar, el gobierno está calculando los precios de largo plazo del petróleo en más de $60. Eso no es acorde con la realidad. Y venderle eso al país para maquillar las cifras fiscales es irresponsable. Es también irresponsable que el gobierno asuma crecimientos de la industria y de la minería simplemente por arte de magia, cuando hay todo un sistema de regulación, de excesiva regulación, que entorpece el desarrollo de esos sectores y frente al cual el gobierno no da ninguna claridad. Y me parece además algo muy diciente también frente a lo que el gobierno le ha dicho a los colombianos. ¿Cómo le parece que el presidente de la República durante varios años decía que después de la firma de los acuerdos eso iba a implicar un crecimiento de 2 puntos más en el PIB? Y uno veía un país con un crecimiento potencial, como lo decía Guillermo ahorita, del 4 o 5 antes de que se firmen los acuerdos, y resulta que después de firmados el crecimiento potencial disminuye en el corto y en el mediano plazo. Entonces a mí me parece que hoy lo que el país necesita escuchar son medidas para reactivar la economía, y el temor que a mí me da es que yo veo al gobierno como en la película esa famosa de la estrategia del caracol, dejándole la casa pintada al próximo gobierno, y se la está dejando pintada porque el exceso de endeudamiento es muy alto, la caída de la inversión en el presupuesto, es que le bajaron en 5 billones en los últimos 3 años y aumentaron los gastos de funcionamiento, lo cual es una situación aberrante, y lo que es peor, la política tributaria, que debería estar vinculada a estimular a los sectores generadores de empleo y valor agregado en la economía, los está golpeando estructuralmente.
Pues yo tendría mucho para decir. Yo creo que ese discurso de que lo que pasa es que Latinoamérica está muy mal y que versus Latinoamérica nosotros estamos algo mejor, a mí me parece que ese es un discurso ya mandado a recoger. Los colombianos tienen un imaginario que por debajo del 3% de PIB es una cosa que no gusta, porque históricamente lo hemos hecho a cifras muchísimo mayores. Entonces, cuando uno encuentra un 1,1 en un primer trimestre, un segundo trimestre que va a estar muy parecidito, pero muy parecidito, y un julio que arrancó con inmensas debilidades, como lo he podido constatar con diversos afiliados, pues me dice que el crecimiento del país no va para el 2.3 que afirma el ministro, y el ministro sigue empeñado en sostener unas cifras que todos sabemos que a la postre no se van a dar. Y desde otro aspecto, ya el tema no es solo con política monetaria, esto también es con política fiscal. Aquí el gobierno no se puede gastar un tinto adicional en el curso de lo que le queda de gobierno. Aquí no se pueden pagar 71 millones de pesos, aunque la cifra parezca insignificante, para que hagan tweets a favor del gobierno. Eso no se puede hacer. Mire, Hay que montar un plan draconiano, pero bien draconiano, de economía, de gastarnos exclusivamente lo que tenemos. De lo contrario, no somos capaces de darle la vuelta a esto. De nada va a servir que en la próxima Junta del Banco de la República baje 25 puntos básicos, 50 puntos básicos, se parquee en el 5%, porque los efectos los vamos a comenzar a ver por allá en el 2018, o quién sabe si más lejos. Aquí sí, como Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. ¿Y el gobierno está dispuesto a eso o no? No, yo no lo creo de cara a unas elecciones que tiene complejas, una coyuntura política que no lo está favoreciendo, una mesa de unidad nacional que está medio quebrajada y no lo va a poder hacer sino con contratos y con puestos. Entonces, por lo que está ahí diciendo yo no aquí, veo una por lo que están diciendo favorable, aquí pues. los que nos acompañan en el Facebook, es claro que Iván Duque pues hace parte del Centro Democrático, del uribismo. El doctor Botero, yo no sé, ¿usted es uribista o no? ¿Tiene fama de uribista? Sí, claro que tengo fama de uribista. Yo no soy un uribista vergonzante, yo lo digo de frente. Perfecto. Claro que admiro al presidente Uribe. Y Yo Bruce, soy de origen conservador, pero tristemente mi partido se volvió un partido de empresas unipersonales parlamentarias. y Bruce, pues trabajó con este gobierno. ¿Bruce es santista? Vea, Vicky, yo lo que le digo... Yo soy realista, No, lo digo porque es que me están preguntando yo aquí le en el Facebook respondo, y creo yo que soy tenemos- realista, yo trabajo con datos y con hechos. Defiendo la empresa Y por- privada y defiendo Es los que- ¿Por intereses qué la del gente país de y repente hay defiendo los gente que intereses del cree comercio. que si es uribista entonces critica la economía, pero si es santista entonces está con Sí. el ministro? Si el Porque ministro yo le- fuera, Vicky, si yo- el yo- ministro déjeme, yo le fuera digo una Alberto cosa. Carrasquilla y tuviera estos datos, estaría expresando exactamente lo mismo. Es que yo tengo además una premisa. Uno en política tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Y los hechos acá son clarísimos. Y además a mí me dicen, bueno, pero es que ustedes son muy duros porque ¿qué pasa si se caen los precios del petróleo? El problema no es que se hayan caído los precios del petróleo. El problema son las malas decisiones de política económica cuando tuvimos una bonanza petrolera. Porque como no ahorramos, lo que hicimos fue expandir los gastos permanentes basados en una bonanza transitoria de un producto del cual no somos autosuficientes porque tenemos reservas para menos de 7 años. Y segundo, la gran mayoría de los campos petroleros en el país producen menos de 1.000 barriles diarios. Entonces uno se empieza a preguntar, si el gobierno hizo eso, ¿en qué se gastó la plata? Le voy a dar una cifra, Vicky. Este gobierno pasó en subsidios sociales de menos de 40 billones de pesos a 77 billones en los últimos 7 años. Entonces uno diría, bueno, ¿será que le están asignando entonces más recursos a los más vulnerables? Y resulta que la gran mayoría de subsidios que se están yendo para el sector pensional, esos subsidios pensionales se van para los de más alto ingreso. Entonces la distribución inclusive de los recursos es pésima. En los subsidios de servicios públicos se queda en los 2 segmentos de mayor ingreso del país, lo cual muestra que no solamente es un tema de recaudo, sino también de la calidad del gasto y de la política de gasto que ha sido desastrosa. Bruce, Sí, usted sí. quería decir algo. Sí, Vicky, yo le quería decir que esa pregunta que usted hacía no debería ser una pregunta importante en términos de analizar el país. Es decir, uno no debería tener que declarar es que yo soy amigo de Santos o yo soy amigo de Uribe para que entonces la gente entienda mi opinión. Tenemos que, en algunos temas, tenemos nosotros que volver a
a recuperar la objetividad y decir, lo que está sucediendo es lo siguiente, como decía ahorita el doctor Botero. Lo que está sucediendo, los hechos son los siguientes, lo mencionaba ahorita el senador. Y con los hechos tomar las decisiones y adoptar las posiciones. En el caso mío, ¿yo qué soy? Yo soy un economista que observa la economía, que además está interesado definitivamente en el crecimiento del sector privado, porque es un convencido de que si el sector privado crece, crece el país. Y soy un gran defensor, Vicky, de algo que en Colombia no tengo la mayor duda que no existe, y es el hecho de que en Colombia todavía no existe la conciencia de que el crecimiento del sector privado será el que crezca, el que hará crecer la economía. Le voy a decir una cosa. Sí. En un momento dado, cuando los economistas chinos toman la decisión de crecer el país, economistas comunistas, recordemos nosotros, economistas de la más fuerte, digamos, ala del socialismo llegando al comunismo, dicen, para que el país crezca tenemos que hacer que crezca la producción, que crezcan las ventas de nuestros productos y que crezcan las ventas de nuestros servicios. Toman la decisión los economistas chinos hace 20 años de hacer eso y deciden crear verdaderamente un aparato que, como usted decía, un aparato económico favorable a los impuestos en términos de la inversión extranjera, un aparato económico favorable en términos de la infraestructura, de los trámites, de la mano de obra, y finalmente lo que se termina creando es un gran como sistema productivo, no solamente de productos, sino también de servicios, que es el que termina jalando la economía. Y yo creo que tenemos que jugarle un poco a eso, no tenemos que jugarle tanto, digamos, a la opinión. Y le voy a decir una cosa, en la actual coyuntura en Colombia se corre el gran riesgo de que este tema, como muchos otros temas, Se politice. se terminen politizando. Nosotros, desde el punto de vista del sector privado, no tenemos tiempo para perder un año más en términos de que se politice la discusión económica. No, y en medio de la campaña. En medio de un momento muy Yo quisiera crítico. decir algo de lo que acaba de expresar Bruce, es que aquí hay que recuperar es una política para el sector privado, Vicky. Es decir, un país que empiece a darse cuenta que su recuperación empieza porque haya más empresas, porque las empresas se puedan expandir con vigor. Pero mire las decisiones que acá se toman. Una devolución de impuestos para una empresa, demorándose 12, 13, 14 meses, y el empresario teniendo que ir a un banco a endeudarse al 10 o al 11% mientras le entra una devolución. ¿Verdad? Eso es absurdo. Los anticipos, ¿cómo están afectando, por ejemplo, de impuestos las cajas de la pequeña y mediana empresa en este país? Usted sabe eso muy bien, doctor Guillermo. Y cosas tan lamentables como esta. Empresas que están haciendo inversiones en reconversión industrial, demorándose 10 meses para que les den un certificado de buenas prácticas de manufactura. Entonces, aquí hay que tener es una visión también de un Estado que entienda que hay que ayudarle al empresario a ser exitoso y que eso también permite que haya más formalización laboral, que tiene una gran implicación en la política social en el país. Pero llevamos 7 años donde este gobierno, y yo espero que además también sobre eso se pronuncie el doctor Bruce y el doctor Guillermo, aquí no ha habido una política seria de promoción industrial y de promoción de la pequeña y mediana empresa. Entonces permítame, Yo ha habido esa continuaría, pero equivocación, doctor con Botero. relación a lo anterior, Vicky, yo creo que aquí lo que hay que emprender rápido es una política de regular, porque la palabra es muy difícil de pronunciar, de regular todo lo que en este momento está regulado. Eso es lo que no nos está permitiendo Una avanzar. desregulación quiere Sí, decir. la desregulación. Yo no sé si existe esa palabra. Sí, debe existir. Desregulación. Son trabas y trabas permanentemente en el ejercicio de la actividad económica. Y eso es lo que está pasando. En México ahora, para poner una nueva regulación, hay que derogar 2. Y en el Reino Unido, para poner una nueva, hay que derogar 3. Así sí se puede. Contaba el presidente Felipe Calderón en la Cumbre de las Américas, que estuvimos allá tal vez con Bruce, y decía que él durante su gobierno había eliminado 16,000 normas que hacían prácticamente imposible el ejercicio de la empresa privada en México. Aquí hay que comenzar por eso. Aquí teníamos una DIAN y ahora nos montaron una DIAN paralela que se llama la UGPP. Aquí ya tiene uno para ciertas cosas tener que pedir permisos a una superintendencia para poder avanzar en lo otro. Así es absolutamente imposible. Esos costos para un pequeño empresario son impresionantes. Por ejemplo, lo de riesgos laborales, lo comparto. Me parece buenísimo que las personas tomen cursos de trabajo en altura y todo lo demás. Pero exigirles a tener a las pequeñas empresas un profesional en el tema de riesgos laborales es un costo que una empresa de 10 personas no lo puede asumir. Vicky, en la Andy, hace 2 años sacamos un documento que además lo repartimos a casi todos ustedes, que se llamaba La Estrategia para una Nueva Industrialización. Ese documento lo que decía era tratar de ver y de hacer un recuento de todas las cosas que se ha mencionado en la mesa el día de hoy. Nos encontramos con que había más de 320 capítulos
capítulos de cosas en las cuales deberíamos trabajar si queríamos desarrollar el empresariado colombiano, con la convicción de que desarrollar la empresa significa desarrollar a la sociedad, porque uno desarrolla no solamente el trabajo formal, sino inclusive también le termina dando al final del día muchísimos más impuestos al Estado. Esa convicción es la que en Colombia se ha perdido. De hecho, en Colombia se termina viviendo a veces incluso yo estoy seguro que alguna gente termina diciendo, no, pero es que esta gente está solamente defendiendo a los empresarios y se olvida de los trabajadores. No, los empresarios y los trabajadores son los mismos, las empresas son los trabajadores. Una cosa distinta es si discutimos alrededor de temas como, por ejemplo, el impuesto a los dividendos o el impuesto a la riqueza, cosas de esa naturaleza que tendrían que ver con en una discusión entre ricos y pobres. Esa es una discusión que en Colombia se confunde con demasiada facilidad y por eso se termina afectando muy fuertemente la actividad empresarial. Y le decía yo, estados comunistas o estados socialistas entienden que la empresa tiene que ser el núcleo de crecimiento de la compañía. Entendiendo, De la sociedad. Y para terminar, ese trabajo se presentó hace 2 años. En este momento estamos teniendo la segunda versión de este trabajo, la estrategia para una nueva industrialización 2, que se llama Colombia, un país de oportunidades, donde hacemos como un análisis de cuáles son todas las oportunidades que tiene Colombia a su disposición y cuáles son las cosas pequeñas, pero también las cosas muy grandes que habría que hacer para que Colombia se desarrollara. Lo estamos presentando en la Asamblea de la ANDI, que es el 10 de agosto. Pero déjeme terminar, senador. La Asamblea exactamente. Porque además está usted invitado a la Asamblea, senador, y esperamos tenerlo allá. Entonces, ya confirmé, allá estaremos acompañando. Ah, bueno, porque vamos a tener además un debate con la W justamente, y con el tiempo vamos a tener un debate o una conversación más que un debate con los precandidatos, y el senador, por supuesto, está invitado. De manera que lo que vamos a hacer es presentar esa nueva versión del documento. Se hará entre el 10 y el 11 de agosto en la Asamblea de la ANDI, que lo hemos denominado el Congreso Empresarial Colombiano. Esas son las discusiones que nosotros estimamos que en Colombia se deberían dar. Y si usted me permite, yo haría 3 tipos de discusiones. La de largo plazo, ¿qué se puede hacer en Colombia y qué se debe hacer para que verdaderamente caminemos hacia el desarrollo que han logrado otros países, incluyendo algunos países latinoamericanos que lo han hecho bastante bien? Segundo, ¿qué se puede hacer para solucionar la situación de corto plazo hoy en día? Y para eso habría que tomar algunas medidas que nosotros quisiéramos que se presentaran y que hemos denominado medidas contracíclicas. Y luego está la discusión alrededor del pesimismo y el optimismo, que es una discusión pues que tiene un tinte a veces más político. Una cosita, simplemente. ¿Los industriales se le quejan a usted? Le dicen, ayúdenos, estamos preocupados. Sí, claro, se le quejan. Están preocupados. Claro, estamos preocupados y lo venimos diciendo y lo venimos diciendo permanentemente. Y estamos preocupados, identificamos las causas y además proponemos soluciones. Perdón, senador. Yo lo que quería decir, Bruce, es ese ejercicio que hizo la ANDI hace 2 años, que además usted tuvo la gentileza de invitarme en ese momento a discutir ese documento. Ese documento tenía soluciones muy claras, que nunca fueron abordadas desde el punto de vista de política pública. Le voy a referirme a una, que además esto a veces se olvida. Ese reporte estaba, sin decirlo, anticipando lo que iba a pasar en el sector energético en el año 2016. El costo del kilovatio industrial que tiene Colombia es lo menos competitivo con los países con los cuales nosotros estamos enfrentándonos en esta lucha por el comercio internacional. Pero aparte de eso, las barreras de entrada, los excesos de regulación, lo que estaba viendo ese documento, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con trabas para poder exportar en el país. Esas cosas quedaron en letra muerta, Vicky. Entonces yo por ejemplo, ¿qué he planteado como candidato? Y en eso me la quiero jugar toda. Este país necesita hacer rápidamente una revisión de todos los trámites del sector privado ante el Estado y llevarlos a su mínima expresión, quedándonos con lo que realmente funcione, con lo que se necesite. Y una de las cosas que nosotros también queremos es tener una ventanilla única de comercio y emprendimiento. Hoy hay ventanillas únicas de exportación, pero si todos los trámites que tiene que hacer un pequeño y mediano empresario se pudieran hacer en una sola ventanilla, de manera ágil, de manera rápida, y mirándolo no con sospecha, sino como alguien que tiene que ayudar a generar crecimiento en el país, cambiamos la forma de actuar. Pero mi mayor reproche a este gobierno es que llevamos 7 años, vamos para 6 ministros o 5 ministros de comercio, y esta es la hora que no ha habido una política industrial seria para que este país se inserte en las cadenas de valor. Y mire lo lamentable, Vicky, hoy en un tratado como el de los Estados Unidos, solamente el 5% de las empresas están exportando, concentradas en 11 productos y en 9 estados de 52. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo en este país. Doctor Botero, ¿qué iba a decir para poder plantearles otro tema? Yo tengo muchas cosas para decir. La primera, que por ejemplo en un estudio que también hizo FENALCO sobre comercio exterior se estableció que cada 2 días en promedio sale una nueva norma sobre comercio exterior de cualquier tipo. Tiene que ver con la aduana, con algún sello que hay que poner, con alguna cosa que hay que hacer. Y ese estudio lo hicimos durante
durante varios años, un lapso bastante amplio, y verdaderamente eso es lo que muestra, lo cual quiere decir que estamos sobreregulados y eso verdaderamente no conviene. Nosotros también entregamos el año pasado un documento muy importante que se llama Los desafíos del desarrollo económico, estamos arando en el mar. Es un libro que comprende 11 capítulos, yo quise que fuera un decálogo, pero el tema de sostenibilidad ambiental no se podía dejar por fuera y fue el capítulo 11. Es bastante completo y muestra una realidad alrededor de unos temas que Colombia tiene que entrar a resolver de manera definitiva. Por ejemplo, el tema de la justicia, que es un tema de fondo. Y mostrábamos cómo ese balance, solo en una época con jueces de descongestión, se alcanzó casi que a llegar al mismo nivel los procesos que salían con sentencia que los procesos que entraban. De resto sigue habiendo déficit, es decir, entran más de los que salen. Entonces la acumulación en los juzgados pues está haciendo prácticamente que desaparezca la justicia como concepto, que las personas tengan que buscar mecanismos alternativos de solución de conflictos, tribunales de arbitramiento, etcétera, o cualquier otra mediaciones, amables componedores, etcétera, porque es un tema sobre el cual no hemos venido avanzando, para no citarle otros puntos. La que gente nos quiere que le hablen en economía casera, digámoslo así. Entonces me dicen aquí en el Facebook Live hoy, por favor pregúnteles por el desempleo, pregúnteles por los intereses. ¿Está la situación complicada en ese sentido? Digamos, el país está en una situación compleja en esos marcadores, el tema de los intereses para que la gente común y corriente pueda acceder a un crédito. Yo quiero decir o una el cosa. tema del desempleo, sí se está haciendo lo que hay que hacer. Yo quiero decir una cosa, porque es que una cosa jala la otra. El mayor problema social que tiene Colombia se llama la informalidad laboral. Ujú. Estamos hablando que más del 50% de nuestra fuerza laboral puede ser informal. ¿Por qué digo más del 50%? Porque la encuesta del DANE le dice, señor o señora, usted ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración, y usted contesta sí, entonces bienvenido a la población ocupada. Y resulta que cuando usted va a mirar la calidad de la población ocupada, los que contribuyen a pensión y salud son 8 millones de esos 22. Y esos, para que usted se dé cuenta de la gravedad de la estadística, si usted quiere mirar si alguien está contribuyendo a pensión, es quien haya hecho al menos una contribución en el último semestre, lo cual muestra que debe ser mucho más grande. Si nosotros queremos arreglar esa crisis de informalidad, ¿quiénes son los que generan empleo formal en un país? Pues las empresas nuevas, pequeñas, medianas y grandes. Entonces, el país, si quiere enfrentar la informalidad, tiene que tener una política pro generación de empresas en el país. De lo contrario, generar esa formalización va a ser muy difícil. Y usted preguntaba lo de tasas. ¿Qué veo yo? El Banco de la República ha actuado siempre tarde en los últimos 4 años. Yo recuerdo a finales del año 2014, cuando empezó esa devaluación, en un debate que citamos en la Comisión Tercera del Senado, les dije, señores, esto va a generar unos efectos inflacionarios brutales. Y dijeron, no, esto va a pasar en 2 o 3 meses. Mentiras, se disparó. Después, cuando empezó el 2016, cuando estaba terminando el 2015, les volvimos a decir, no, es que aquí lo que pasa es que se ha disparado es por el arroz, porque como posiblemente viene el niño se ha reducido la cosecha. Mentiras, tampoco reaccionaron. Ya por allá en octubre, noviembre del 2015, vino la primera subida, ya muy tarde. Esa inflación que ha tenido Colombia, que dejamos crecer, es lo que ha llevado a que los hogares pierdan el poder adquisitivo de su dinero. Y por eso necesitamos que la política monetaria ahora no sea la torpeza de creer que la economía se va a reactivar solamente con endeudamiento, cuando lo que aquí se necesita es ingreso autónomo del consumidor. ¿Alguien me puede decir la verdad? ¿La inversión extranjera se ha disminuido en Colombia? ¿Se han ido empresas o eso es paja? Sin lugar a dudas. Claro, Sí, claro. la lista es larga. ¿Sí se han ido? No, claro. Uy, pero es larguísima Pero es que la uno le lista. pregunta al ministro No son que entre menos- otras cosas lo habíamos invitado hoy, pero estaba fuera de Bogotá, estaba Uy, les doy viajando. datos. Mazda se acaba de ir, BAT se fue hace unos años, todo lo está produciendo. Pero en dicen Chile, que vienen Kendall. otras, entonces Secrets que no. Adams se fue, no, son muchas las que están saliendo. Pero eso, mire, pero eso Vicky, es justamente, el ejemplo es esa es larguísimo. una conversación, digamos, muy estructural. ¿Por qué una organización, digamos, muy grande, por ejemplo, que produce automotores, como se han ido, digamos, de Colombia, como comenta el doctor Botero de Mazda, una organización que produce automotores y que tiene una planta importante con muchas personas empleadas en Colombia, toma la decisión en un momento dado de mover su operación a México?
nosotros tratamos de hacer como el diagnóstico y tratamos de estudiar el caso porque vale mucho la pena tratar de entender qué ofrece México que no ofrezcamos nosotros. ¿Y qué ofrecía México? Y ofrecía varias cosas, ofrecía algo que nosotros estamos en este momento pidiéndole exactamente al gobierno nacional, que son dos temas, son tributación e incentivos a la producción que tienen que ver con, por ejemplo, mecanismos para poder importar materias primas con cero arancel si no se producen en el país en forma automática, para poder importar máquinas, herramientas y para poder importar maquinaria. Eso es automático hoy en día y eso le permite a ellos, además, digamos, de incentivos tributarios, les permite decir, yo voy a seguir vendiendo automóviles en Colombia, sí, porque el mercado está allí, la economía está abierta, yo puedo vender automóviles si vienen de México, pero además los puedo producir en un país en donde tengo menos problemas, menos trabas, menos trámites y demás. Hay que tomar una decisión fuerte de país, Vicky, la decisión de queremos o no queremos ser desarrollados. Esa es la decisión que no hemos tomado. Pero es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Que tiene que tomar que tiene que haber una política pública clara económica. Sin duda, el gobierno tiene que arrancar por el gobierno y tiene que pasar por toda la sociedad. Yo le aseguro que cuando uno logra, por ejemplo, un incentivo, por ejemplo, para producir automóviles en Colombia, inmediatamente se viene medio mundo diciendo que porque ese es un sector que es favorecido y que es privilegiado y que cómo así no le van a pagar, no lo van a poner a pagar impuestos, y comienza la discusión entre un sector y el otro sector. Luego, inclusive, la Contraloría, la Procuraduría y los entes de control le caen a las personas que eventualmente puedan hacer algo a favor del sector privado. Hay que entender que el crecimiento de la empresa en Colombia es el crecimiento de la economía y es el crecimiento de la sociedad. Nada de lo que se está planteando desde el punto de vista social, ni siquiera el posconflicto, ni la reparación de las víctimas, nada se podrá hacer si no hay recursos en el Estado que solamente provienen del sector privado. Mire, el Estado no tiene cómo más producir recursos. Yo les tengo que decir una cosa. El sector privado responde, y casi que de manera inmediata, a los estímulos que da el gobierno. Es de una velocidad en asimilar esos caso del sector hotelero, por ejemplo. Sí, eso es un hecho de una realidad. Cualquier estímulo que entregue el gobierno inmediatamente produce un efecto muy altamente positivo en la economía colombiana. Preguntaba usted sobre la inflación. Sí, la inflación es una inflación importante en el sentido que está en 3,99, pero cuando uno la desmenuza, el problema está en los regulados. Los regulados en los últimos 12 meses crecen a más del 6%. En cambio, los alimentos crecen al 1,37. Tenemos una inflación del 3,99. Y cuando nos vamos a empleo, el problema se está comenzando a generar en las principales ciudades. Tenemos cifras, por ejemplo, en las 23 ciudades de hace trimestre móvil, último año contra este año, pasamos de 9,7 a 10,6 el desempleo. Y en las 13 principales ciudades de 9,5 a 10,5. O sea, el problema se está dando en las ciudades. Digamos que el sector agropecuario ha tenido un relativo buen desempeño, ha venido mejorando su participación y todo lo demás. Ahora, sobre el sector agropecuario, si aquí comenzamos a hablar, pues no acabamos nunca. A mí ese 1,37 de inflación de alimentos me comienza a preocupar, pero ya es por lo exageradamente bajo, porque al estar tan supremamente bajo quiere decir que los agricultores están comenzando a ver porque cae el consumo, Guillermo. Y claro, entonces ahí comienzan a tener problemas. Yo he visto unas quejas ya altamente preocupados por la caída de los precios del arroz y ya tratando de regular un poco la oferta, porque verdaderamente nos vamos a pegar una llenada de arroz absolutamente gigantesco y no vemos condiciones de exportar. Siempre exportábamos algo a los vecinos, pero hoy en día pues no se puede. Ahí nosotros tenemos un problema sumamente serio que tenemos que entrar a mirar. Y lo otro que me preocupa es, por ejemplo, el comercio, que en algún momento llegó a tener 6.300.000 empleados, pues ya hoy en día tiene una cifra abiertamente menor, escasamente llega a los 5.970.000, es decir, en los últimos años ha venido perdiendo 330.000 más o menos. Bueno, yo quiero aprovechar estos últimos minutitos que me quedan de esta parte del programa. ¿Cuánto califican ustedes la política económica de este gobierno durante todo este gobierno del presidente Juan Manuel Santos? De 1 a 5, Iván Duque. 1. Doctor Botero. 2,2. ¿Y qué dice Bruce? Yo diría que 3.5 para decir que ha pasado raspando, pero ha pasado. Yo quiero, si me permite un minuto... No, porque es que tengo que aprovechar. Espérame un segundito. Dígame. Aclarar la nota, como dicen Dígame, ahí. pues. Es que, Vicky, ¿cómo no puede uno calificar así a un gobierno que toma decisiones equivocadas y que cuando las tiene que enmendar, las enmienda dejando una bomba de tiempo? Porque hoy es que necesita un ministro de Hacienda pararse y decir, miren, ¿saben qué? Vamos a reactivar al sector privado en este país.
y las decisiones tributarias que han tomado, pues ya estamos viendo las consecuencias. ¿Cómo que una empresa que hoy en Colombia tenga ingresos de más de 800 millones de pesos, tiene que pagar un impuesto de renta corporativa del 40%, sin sumarle al resto de las empresas? Eso no puede ser una decisión aplaudida bajo ningún punto de vista, cuando el propio gobierno lo que dijo era que los incentivos eran gabelas a los ricos. El país necesitaba tener más permanencia en el tiempo de esos incentivos para el desarrollo del sector privado. Y yo también aclaro, porque hay otro punto que es importante. Estamos abocados a una próxima reforma tributaria. Es decir, el próximo presidente no va a encontrar unas finanzas que le permitan abstenerse de hacer la reforma tributaria. ¿Y en qué va a consistir la reforma tributaria? Lo he venido sosteniendo desde hace tiempo. En que esa sobretasa, por ejemplo, de los 800 millones de pesos en adelante, no la van a poder rebajar. Que el impuesto a la riqueza, que afortunadamente desapareció, ojalá no van a tener la intención de volverlo a revivir, para que no nos siga pasando lo del 4 por mil, que siempre ha habido leyes que lo van degradando en el tiempo, y a la hora de nona vuelven la frase, y lo ¿no? reviven. Nada más permanente que un impuesto transitorio. En el 4 por mil, 4 por mil que entre otras Te lo iban a quitar, es mucho ¿no? más, pero Supuestamente. claro, y estuvo en la ley. Vicky, la 4 frase. por mil que es muchísimo más alto. No porque iban a subir resulta las que no tarifas, todo las es subieron, deducible. las del IVA. Al no ser que deducible le vale a uno muchísimo El presidente dijo que no él iba, que firmaba en mármol y le subió el impuesto hasta el mármol. No, mi principal crítica, Vicky, ha estado, y yo lo he dicho varias veces, Sí. No, pero en si que usted Colombia, Usted los calificó muy bien. bueno, pero Crítica. Casi le da el 4. No les gustó la calificación, Bruce. no, ¿cómo quiere que lo califique, doctor Botero? Sí, es No, un no, criterio. yo lo debo decir Más porque bien yo digo porque el explíquenos gobierno, ¿Por qué lo perdón. califica así? No, si me permite, lo intento hacer. Ok. ¿Sí? Yo lo que digo, el gobierno se ha cuidado muchísimo de manejar las finanzas públicas, y en el tema de las finanzas públicas, pues tenemos unas finanzas públicas que nos hacen mantener la calificación de riesgo, y eso está bien. Y yo he venido diciendo que el problema está en que no es en lo macro, porque en lo macro de alguna forma Colombia ha mantenido, digamos, una disciplina durante muchísimos años. El problema está en lo micro, y yo he venido como acuñando una frase donde he venido diciendo: Colombia tiene superávit de macroeconomistas, pero tiene déficit de microeconomistas. La gente no está pensando en cómo funcionan los aparatos productivos, la gente no está pensando en cómo se produce desarrollo de la industria, cómo se produce desarrollo de los pequeños negocios y cómo se genera innovación y se genera emprendimiento. Allí están las debilidades grandes, y yo le voy a decir la verdad, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos durante los últimos Y yo 25 agrego, años. lo importante es que suene la caja registradora, como diría cualquier comerciante modesto. Eso es lo que importa. Lo que un a la país hora de lo que un país no puede perder son los incentivos para que el sector privado crezca, traiga inversión, traiga maquinaria, genere nuevo empleo. Aquí microeconómicamente, como lo dice Bruce, miremos lo que está pasando solamente en el sector agropecuario. Esas decisiones que está tomando el gobierno se ven reflejadas en un impuesto de IVA al 19% que incentiva el contrabando. Unas fronteras porosas. ¿Qué pasa con la aftosa? Comprando vacas a 500.000 pesos en Venezuela y vendiéndolas en Colombia a 4 millones de pesos, donde también seguramente hay corrupción en el ICA, entregando licencias de movilización por las carreteras de Colombia para que todo eso deje ese capítulo lucrativo en los bolsillos de mucha gente. Tengo 1 minuto para los tres. 1 minuto para los tres, no para cada uno, para los tres. Bien. ¿Qué le decimos a la gente de a pie que está viéndonos a esta hora? ¿Estamos en la inmunda? ¿Vamos para la inmunda? ¿O qué? ¿Qué les podemos decir muy rápido? Si Cada quiere yo uno 10 arranco. Estamos en segundos, una situación 20 compleja segundos. que es susceptible de mejorar si sobre esto se crean los suficientes incentivos por parte de una política pública. ¿Qué dice Bruce? Sí, tenemos que trabajar todos en mejorar el consumo, en mejorar la demanda, en mejorar el empleo para los colombianos, en mejorar la calidad del empleo, en reducir la informalidad. Si uno lograra esos esfuerzos, uno tendría definitivamente un mejor país. Yo les diría que voten por Iván Duque a la presidencia, que ya presentó, Ay, no sea chistoso. ya presentó un plan de 10 propuestas de reactivación económica, Vicky. Pues tiene derecho a la cuña, pero que se la apunten Ah, entre su los cuña. gastos de Se campaña. la voy a cobrar. Ya presenté los 10 puntos de reactivación económica para que haya incentivos a la inversión, estímulos a la pequeña y mediana empresa, para que haya una reducción sustancial de los gastos del Estado y que además haya un compromiso muy grande por la desregulación. Bruce, eso le pasa por no ser candidato. Que descanse, por favor, de su viaje desde China. En eso no estamos compitiendo. Muchas gracias, Vicky. Mil gracias a los tres por estar Muchísimas con nosotros gracias, hoy en la W. Son ya las 12 del día, 57 minutos. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa, regresamos actualizando las noticias. Recuerden que esta es la W y que vamos hasta las 3 de la tarde.